Segundo bloque de Plural, decíamos recién que estamos en el piso. Invitamos hoy a Fernando Müller, director de apicultura de la provincia de Misiones. ¿Cómo está, Fernando? Bienvenido. Gracias por la invitación, Raúl. La verdad que muy bien. Vamos a hablar un poquito de miel. Fernando, ¿qué está pasando? ¿Por qué se está hablando tanto de miel en Misiones? Bueno, espero que la charla sea dulce. A ver, tenemos que empezar un poquito más atrás. Cuando nosotros hablamos de abejas, nosotros hablamos de medio ambiente, hablamos de un ambiente sano, claro. hablamos de un ambiente puro, hablamos de biodiversidad. Nosotros no nos podemos olvidar que nuestras abejas son las encargadas de polinizar las flores y la provincia de Misiones se caracteriza por tener todavía mucho remanente de selva paranaense, selva misionera como le decimos nosotros, pero en realidad es la mata, son los remanentes mata atlántica. No de balde Misiones es capital nacional de la biodiversidad porque a pesar de que tenemos un pequeño territorio, si nos comparamos con otro, somos los misioneros responsables del cuidado de más del 50%, cerca del 52% de la biodiversidad. De todo el país. De todo el país, exactamente. En este contexto, justamente la abeja es un eslabón importante en los ecosistemas, en el sostenimiento de los ecosistemas. No te olvides que la fauna necesita de alimentos, así como también nosotros precisamos de alimentos. Nosotros podemos ir al supermercado y adquirirlos. ¿Y nuestra fauna de dónde la saca si no los tiene disponibles? Entonces la abeja en su rol de polinizador también juega un papel importante en contribuir con este sostenimiento de esta fauna o de esta biodiversidad que tenemos en la provincia. Por eso es importante hablar de abejas y a nivel mundial las abejas están sufriendo por diversos motivos, ¿no es cierto? Van desapareciendo, se van muriendo. Y eso, hay una reducción en el mundo de cantidad de abejas, lo vemos casi todo el tiempo en todos lados, ¿no es cierto? En todos lados, y basta con googlear mortandad de abejas y vamos a ver que eso es, no es solo en Argentina, sino vemos en el continente americano, pero también vemos en el continente europeo por un montón de cuestiones que por ahí no viene al caso hablar porque es muy extenso, pero simplemente voy a mencionar uno. Y no le vamos a echar la culpa solamente del cambio climático. Y bueno, pero solamente voy a marcar uno que este año nos está afectando en gran medida, que es justamente la cuestión climática. ¿Hace cuántos años en Misiones no tenemos el frío que tenemos hoy de tarde acá en Posadas? ¿Hace cuántos años no tenemos este frío? Pero la gravedad del frío no viene solamente porque tengamos una tarde fría que refrescó, sino porque veníamos de una semanita con calor y eso hace que las plantas empiecen a florecer y el frío afecta a esta floración. Entonces, por ahí estos cambios bruscos son justamente los que afectan las abejas. No es simplemente la producción de miel. Necesariamente. Yo hace 22 años que estoy en apicultura, que me dedico, yo fui apicultor muchos años, tuve una importante cantidad de colmenas y lo que vi este año, lo que estamos viviendo este año, yo jamás lo viví. Porque no solamente, a ver, nosotros podemos prever lo que fue el año pasado, una primavera seca, por lo cual tuvimos muchos incendios, bueno, que también nos tiene que llamar la atención, que no es de balde todo eso, pero este invierno se extendió más de lo normal. Nosotros estamos acostumbrados a que a partir de julio... Ya hace calor, claro. Sí, pero a partir de julio y agosto el monte empieza a florecer, empieza a dar oportunidad para que las colmenas se desarrollen. Pero estamos en octubre, en noviembre ya, mañana, y las colmenas no arrancan. ¿Cómo impacta eso en números? ¿Cómo nos impacta acá en Misiones? ¿En kilos de producción? ¿En reducción de las colmenas? O sea, ¿cómo lo dimensionamos? Bueno, afectan todo. Primero, la situación climática no se compuso, no se recompuso. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora recién vamos a empezar a ver las consecuencias de eso. Pero también la producción, nosotros años anteriores en esta época ya estábamos cosechando miel. O sea, lo que podemos decir ya que el comienzo de la cosecha se está retrasando. Eso ya está marcando la pauta de cómo va a venir el año. Pero recién para saber cuánto más o cuánto menos de miel tenemos que esperar hasta el fin de la zafra, que para nosotros en Misiones es abril. Porque nosotros tenemos dos floraciones muy características en Misiones. La zona que es... Que las colmenas que están netamente en la zona de montes principalmente, claro, que ahí tenemos que hacer una línea imaginaria, el peaje de Santa Ana, Cerro Azul, hacia Puerto Iguazú,
Y después la zona sur, que tiene la zona de los pastizales, donde ya no vemos casi, o sea, donde en realidad hay muy pocas matas, ¿no es cierto?, de vegetación de árboles, sino ya cambia la floración. Entonces, de Santa Ana hacia arriba estamos en el periodo de mayor floración. Y febrero-marzo es la floración secundaria, que es una floración menos importante. Pero acá en la zona sur de Posadas, Apóstoles, Cerro Corá, la principal floración recién viene en febrero-marzo. Por eso no podemos tener hoy una estimación de cuánto menos se va a cosechar. Recién ahí tenemos resultados. Claro. Sí. Fernando, ¿qué cantidad de productores hay en Misiones de Miel y cuántos viven de esa producción? Mira, la apicultura es una actividad secundaria, yo siempre digo terciaria o cuaternaria, porque la realidad es que nuestras pequeñas explotaciones misioneras se caracterizan porque el productor haga de todo un poco. Claro. Dentro de todo un poco está la apicultura, bien diversificado, porque son pequeñas explotaciones. Unidades familiares de pequeñas extensiones, entonces hace un poco de esto, un poco de aquello, y dentro de eso está la apicultura. Nosotros el año pasado hicimos un relevamiento donde tenemos aproximadamente 1.300 apicultores, de los cuales menos de la mitad está inscripto. Hay un registro nacional de productor apícola que se llama RENAPA, menos de la mitad está inscripto, y en total tenemos aproximadamente unas 23.000 colmenas, que ahora, a partir de la cuestión climática que está sucediendo este año, claro, tendremos que volver a hacer de vuelta un relevamiento para ver en definitiva cómo afectó a partir de estos números. Yo siempre digo, a mí me gusta la investigación, entonces siempre ando haciendo encuestas, ando haciendo relevamiento de datos, porque uno no puede tener un conocimiento si uno no maneja estadística, no maneja datos. Y más allá que hoy estoy en el ministerio, pero yo siempre estuve trabajando y me interesó ver cómo iba la evolución de la apicultura en la provincia. Entonces tenemos líneas históricas y en base a eso nosotros podemos ir viendo cómo avanza o cómo no avanza. En principio, lo que vamos viendo es que estamos haciendo, vemos porque estamos haciendo un fuerte trabajo en aumentar la cantidad de productores inscriptos. Nosotros no nos tenemos que olvidar que el productor que no está inscripto, nosotros lo podemos conocer a Juan, a Pedro, a José, pero cuando nosotros nos presentamos como un programa apícola, como un proyecto apícola provincial, en la capital, en Buenos Aires, de donde muchas veces provienen los fondos, donde muchas veces no tenemos que decir quiénes somos, a ellos les interesa el numerito en la computadora. ¿Cuántos son? Claro. Eso es lo que ellos ven. Entonces, nosotros para decir quiénes somos, es como nuestro DNI. ¿Cuántos millones de argentinos somos? Es muy fácil, miramos el DNI, sabemos cuántos somos, se hacen después las estadísticas y sabemos en realidad cuántos somos. Pero si no estamos inscriptos, nosotros podemos conocer a algunos, por lo menos los que están en nuestra cercanía, pero no a todos. Pero más allá de eso, nosotros estamos hoy con una alerta roja. En realidad, la alerta roja ya la sacó el SENASA en el año 2016, pero este año 2022 nos encontramos con dos cuestiones que nos están marcando la agenda. En el Paraguay se detectó un pequeño cascarudito, que es el pequeño escarabajo de la colmena, y tiene Atumida Murray, que se llama PEC, pequeño escarabajo de la colmena. En el mes de junio, después apareció en Bolivia, y en Paraguay ya está, en Brasil ya está del año 2016. O sea que acá hay. Nos rodearon la manzana. No hay. Nosotros tenemos un apiario centinela, estamos trabajando desde el ministerio con el SENASA para detectar la aparición. Tenemos distribuida en la provincia apiarios donde hay unas trampas para monitorear, se llaman apiarios centinelas, y no hay. Pero si habría o si aparecería o ante cualquier cuestión o contingencia sanitaria, si nosotros no tenemos apicultores inscriptos, ¿a dónde vamos a ir a buscar la enfermedad? Entonces, no solamente es importante para saber quiénes somos, sino también es importante para seguridad del productor, porque nosotros de esa manera también podemos llegar y ayudarlo, asistirlo, invitarlo a las capacitaciones. Cuando hablas de apicultor que se registre, ¿desde qué cantidad de colmena, desde qué cantidad de producción? O sea, digamos, ¿quiénes son los que deberían registrarse? ¿2 colmenas cuenta? Ahí voy a ser un poco abogado. Las normas están cruzadas.
tenemos una ley apícola provincial que dice todo apicultor debe registrarse. ¿Qué quiere decir eso? Que de la primer colmena ya es obligatorio inscribirse en el registro de apicultor de la provincia de Misiones. Pero la resolución del SENASA habla de 5 o más colmenas. Pero nosotros, para evitar una doble registración, es un sinsentido tener un registro provincial y tener un registro nacional. Claro. Entonces, ¿qué hacemos? Inscribimos de la primer colmena a todos en el registro nacional. Porque si bien no es obligatorio menos de 5 colmenas, es voluntario. Pero como en la provincia a partir de una colmena ya es obligatorio, entonces los registramos. ¿Y cuántas colmenas suelen tener un productor chico? Las unidades productivas van, a ver, entre 10 y 20 colmenas una unidad productiva pequeña, que es el 80% de nuestros productores. Después tenemos productores de menos de 50 colmenas y más de 100 colmenas es el 8% de los productores, que son en realidad los menos. Fernando, al principio te preguntaba por qué estamos hablando de la miel en Misiones, ya puesta en valor con leyes que están saliendo de la Cámara. ¿Qué está pasando con esa miel, dejando de lado esta contingencia ahora, digamos, de este año? Sí, la provincia de Misiones se caracteriza por proteger sus recursos y en el mes de junio sacamos, la provincia sacó, la Cámara de Diputados sacó varias leyes interesantes. Una de ellas es la protección de la floración, ¿no es cierto?, de una ley para promocionar en realidad la plantación de especies que son de interés apícola. También sacó una ley que promociona las mieles diversificadas. Nosotros no nos tenemos que olvidar que en este contexto de monte nativo, toda la floración no es igual. Entonces lo que se trata de hacer es de caracterizar las mieles de acuerdo a la floración de lo que es, o sea, de la floración de donde proviene nuestra miel. Y bueno, esa es otra ley que está acompañando también la apicultura. Después hay una ley que me parece que es muy importante para traccionar y para apoyar la actividad, es que en los comercios tienen que haber productos apícolas misioneros. Y que también la ley de góndolas, que establece que en realidad haya todo tipo de producción misionera en las góndolas de los supermercados. Sí, pero hay una ley específica ahora. Sacaron una ley específica para la promoción del consumo de miel, se llama la ley. Y también pone en responsabilidad de los organismos públicos la compra de miel para darle a las meriendas, los desayunos. Y también en las estaciones de servicio, por ejemplo, o en los bares, donde se sirva desayuno, tiene que haber miel misionera y tiene que haber un cartelito que diga, indicando que esa miel es misionera. Bueno, estamos trabajando ahora justamente porque estas leyes son muy recientes, se trabaja en consecuencia porque están muy lindas las leyes, pero ahora conlleva un trabajo, claro. Ahora hay que aplicarlo. Y no puedo dejar de mencionar que también sacamos una ley novedosa en la Argentina, que es la ley de las abejas nativas, ¿no es cierto?, que es el sistema de producción con abejas nativas. Esta es la primera en Argentina y ahora justamente me estoy yendo la semana que viene al Cusco a 2 congresos donde los voy a presentar porque son leyes que van permitiendo producir miel a partir de la gestión de los recursos naturales como las abejas nativas. Nosotros no tenemos que olvidar que la abeja que nos pica, la que conseguimos la miel, es una abeja exótica, claro, no es nuestra. No es nuestra. Pero el yateí, el mirí, todas esas son abejas nuestras que son nativas. Y toda la fauna nativa, como el cuatí, como el mono, como el yaguareté, está preservado. Entonces ahora nosotros sacamos una ley que nos permite producir, pero no es una ley productivista, sino es una ley proteccionista. Nos marca las pautas para que nosotros podamos producir a través de la conservación. O sea, el objetivo de la ley es conservar. Nosotros rescatamos una abeja que está en peligro, recuperamos una abeja que debe ser trasladada por diversos motivos. A ver, se cambia un árbol de la vereda, ¿qué hacemos con esa abeja? Se tumba un árbol porque se cambia el uso del suelo y se urbaniza, ¿qué hacemos con esa abeja? Bueno, se la damos a un meliponicultor que debe estar registrado, lógicamente, tiene todo un sistema de guía, de trazabilidad, y bueno, y a partir de esa colmena de abeja, ¿no es cierto?, se puede producir miel. Esto nosotros nos vimos un poco obligados a sacar esta ley, porque el Código Alimentario Nacional
en el año 2019 incorporó como otra miel, pues ya estaba la miel de Apis mellifera como una segunda miel, la miel de Tetragonisca fibri yoyatei, que acá está es muy común encontrarla en la provincia, pero nos encontramos, valga la redundancia, con que podíamos vender una miel que no podíamos producir. Entonces, esta ley viene a corregir esto con un montón de medidas precautorias, ¿no es cierto? Porque no nos tenemos que olvidar que no es que podemos hacer lo que nosotros queremos, sigue siendo fauna nativa. Y no toda la fauna nativa va a estar sujeta a producción. Entonces, es una ley que, vuelvo a repetir, regula las cosas en su lugar. Exactamente, pero regula a través de la protección. Ya. Fernando, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por permitirnos comentar lo que estamos haciendo. Hacemos una pequeña pausa y seguimos con más Plural.